en evidencia preguntas que creo que es lo más interesante del siglo XX, ¿no? Estas preguntas, pues decíamos, ¿hasta dónde o cuáles son los límites del arte? ¿Hasta dónde una cosa es arte o no? ¿Hasta dónde aparece este problema de conocimiento ya, ¿no? ¿Puede cualquier cosa ser arte? ¿Qué lo distingue a cualquier cosa? ¿Qué lo distingue a algo para que sea arte y para que no sea arte? ¿No? Parecería que no habría diferencia, ¿no? Y acá es el gran aporte que se hace a partir de este concepto de los ready-mades que propone Duchamp, ¿no? De alguna manera Duchamp logra desarmar el edificio de la historia de la estética, ¿no? Que se dio desde la antigüedad, ya en los textos, en los diálogos platónicos, hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar un objeto de la vida cotidiana, resignificarlo, recontextualizarlo, o sea, para que para que tenga otro sentido, ¿no? Es decir, es el mismo objeto. En el caso del urinario, a diferencia de las cajas, ¿no? de brillo de sopa Campbell, aquí es el mismo objeto comprado en una ferretería que pasa a tener otra mirada, ¿no? Otra función, otro título, el famoso, bueno, incluso el migitorio, RMUT 17, cuando lo expone, se expone con una firma falsa, ¿no? En el borde, ¿no? Entonces, este Duchamp que propone, que presenta este urinal en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes, que busca incluso desarmar a esa organización, a los organizadores, ¿no? Porque acá aparece una obra bueno, ¿y esto se puede exponer? Bueno, se rechaza, se admite, no se admite. ¿Qué se hace con este urinal? ¿Es un urinal o es una obra? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, acá aparece, ¿es un urinal y es útil? ¿O pierde la utilidad en tanto pasa a ser obra de arte? ¿Qué pasó con el ser útil de la obra? ¿No? Podríamos decir para traerlo a Heidegger, ¿no? Bueno, una obra rechazada, ¿no? Pero filosóficamente esta obra tiene un peso porque durante muchos tiempos, durante muchos siglos, el arte tuvo que, diríamos, llevar en su mochila esta cuestión inherente a la belleza, ¿no? Es decir, como que parte de ser, parte del concepto de arte estaba vinculado a la belleza, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Era inherente al arte la belleza, ¿no? Después se pone eso en tensión, ¿no? Pero esta destrucción, este desvincular el arte de la belleza, por un lado, porque bueno, el urinar no es bello. Que algo pudiera ser arte sin ser bello es uno de los grandes aportes, podríamos decir, de Duchamp. Es uno de los grandes aportes para esta nueva concepción del arte, ¿no? Es más, Arenberg trata de plantear y dice, ha revelado una forma encantadora, liberada ahora de su finalidad funcional. Por lo tanto, este hombre ha hecho claramente una aportación estética. Y bueno, ¿cuál es el aporte estético de un urinal?
el que no tiene, diríamos, goce estético. Se rompe, es una obra de arte carente de estética en este sentido de sensibilidad. No hay placer desde lo sensible, no place, pero tampoco produce displacer, ni placer ni displacer. Aquí, y vuelvo a Kant, se rompe esa tradición de el juicio de lo bello, ¿no? Se rompe con ello, de allí el peso que tiene esta obra, ¿no? Este objeto común, este objeto de ferretería, y se coloca en un significado nuevo, se coloca en un espacio nuevo, que rompe con la utilidad, pero que tiene que ver justamente con una autoconciencia del arte. Diríamos, supera este momento de derrota de lo artístico. ¿Qué se necesita para definir un objeto como obra de arte? ¿No? Si vamos ya no a la definición de lo que es el arte, ¿no? Sino a tratar de ver qué es lo que algo lo hace obra de arte. ¿Cómo se consigue que algo empiece a ser parte del mundo del arte? ¿Cómo llega el urinal a convertirse en obra de arte? ¿No? Y esta pregunta tiene distintas respuestas. En la década del 60 aparece George Dickey, que es un filósofo, que plantea una teoría con respecto a la concepción de lo que es el arte, que se llamó teoría institucional del arte, que supera la teoría de Morris Weiss, y lo que plantea Dickey es la importancia del mundo del arte, lo que define es quién en última instancia determina lo que es arte. Entonces, para Dickey sería una especie de red social, ¿no? Que implica este grupo de curadores, de coleccionistas, de críticos de arte, de artistas de otros artistas, de instituciones académicas que legitiman esos lugares, ¿no? Todo este mundo del arte termina siendo el que plantearía lo que algo se pasa a convertir en obra de arte, ¿no? Es decir, si el mundo del arte lo establece, eso sería arte, ¿no? La idea de Dickey, ¿no? Se asemejaría a una especie como de poder ser nombrado en la Edad Media caballero, ¿no? Es decir, no todos podían llegar a serlo, ¿no? Y para ser caballero, hasta el día de hoy, ¿no? Sir Gombrich fue declarado caballero, Sir, porque lo declara la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, para ser caballero, ¿no? A esos elegidos eran los reyes los que los declaraban caballeros, ¿no? Por el poder investido por ellos, ¿no? Entonces hay todo un juego de poder en esa institución, ¿no? Entonces este hombre que iba a ser declarado caballero se arrodillaba frente a la reina o al rey, y luego una vez que ya es declarado caballero, se arrodilla siendo un hombre común y se levanta siendo un caballero, ¿no? Ya conferido, ya con los títulos de caballero. Entonces, de alguna manera, esta teoría que está vinculada a esta red de museos, podríamos decir, de instituciones, que
que plantean justamente donde el peso tiene que ver con, incluso con el mercado, ¿no? Con el mercado artístico, que está tan vinculado también a los distintos marcos, porque, es decir, hace muchos años, yo les contaba la otra vez, y nos mandaron, me acuerdo con otro compañero, a hacer un curso sobre, yo trabajaba en otro lugar en La Plata, un curso sobre tasación de obras de arte. Bueno, es un mundo que uno nunca, yo desde una visión muy romántica del arte, uno nunca lo había atravesado, ¿no? Pero en ese momento había revistas en papel, ahora ya deben ser digitales, hay cotizaciones de obras y ustedes saben que la obra de arte no solamente, en el mercado de obra no solamente se compra por el afán coleccionista, sino también se compra arte como inversión. Entonces, invertir en arte para, de alguna manera, tener un dinero, es decir, invertir en un artista que recién está saliendo, a partir de un marchand que me va asesorando y me dice, mira, tiene futuro, entonces vos lo compras barato y después lo podés vender caro. Es decir, es una herramienta del mercado también, pero el artista, en cuanto más reconocimientos, más exposiciones, más presencia en catálogos tenga, es decir, hay una serie de ejes a tener en cuenta para tasar una obra de arte, en función no solo de la obra, sino de cómo esa obra se mueve en ese mercado del arte, que de alguna manera retomaba y recordaba esta concepción de la institucionalización de la obra de arte. Un poco para cerrar esta introducción a Danto, Danto mismo se defiende cuando él dice, bueno, hay quienes dicen que yo, como Dickey, hablo de esta institucionalización del arte, pero él mismo lo plantea en uno de sus últimos escritos, que dice, Warhol nos ayuda a ver algo que probablemente pertenece a la esencia del arte, mientras el arte ha sido hecho. ¿No? ¿Qué está diciendo? No es que no hay algo que al arte lo haga arte. ¿No? Hay una esencia del arte, de qué es el arte. El arte no es solo un juego dialéctico, digamos, un juego de discursos, sino que hay algo, ¿no?, que escapa, que va más allá de esas instituciones, que va más allá de que diga, ¿no?, si los críticos dicen o no dicen que algo es arte. Dice, hay algo que tiene que ver con la esencia, y es eso lo que él quiere recuperar, ¿no? Y acá plantea que requiere, ¿no?, de definir lo que se va a entender, es decir, ¿qué es lo que a ese objeto, ¿no?, me lleva a mí a percibirlo como un objeto artístico? Ya sabemos, y eso nos enseñó el arte del siglo XX, que no hay nada a nivel visible, a nivel de intuición, a nivel de sensación, a nivel de contacto con ese objeto, ¿no?, a partir de los sentidos, que a ese objeto lo haga diferente de otros objetos. Por lo tanto, ¿no?, por eso dice que no es estético, que rompe con la estética, porque cuando decíamos de Duchamp, ¿no?, porque no hay diferencias visibles, ¿no? Entonces, ahí aparece la otra pregunta: si no hay algo que sea visible, ¿cómo puedo conocer lo que es arte? Pero necesito de lo visible, y por eso Hegel, ¿no? A diferencia de una oración que tiene un sujeto y un predicado, los significados se encarnan en el objeto, ¿no? Por eso habla en uno de los primeros ensayos, que es uno de los primeros textos que
se publican acá, que se llama La transfiguración del lugar común, una filosofía del arte, habla de este significado encarnado, ¿no? ¿No? Es decir, bueno, lo que hemos leído de Hegel, que ustedes lo han traído, ¿no? Es decir, si bien la obra de arte es un objeto material, va a haber propiedades que tienen que ver con el significado y otras no, ¿no? El espectador ve el objeto, ¿no? Lo primero que observa es esta primera intuición, este primer contacto estético. Pero a partir de ahí, negando eso, es que, ¿no?, esta idea de la negación, ¿no?, interpreta ese significado, ¿no?, comprende ese significado que encarna la obra, ¿no? En ese sentido creo que es interesante este texto, ¿no?, que van a trabajar, que es el texto de Arthur Danto, La transfiguración del lugar común. Es un texto que fue publicado en castellano en el 2002, en 1981. Anterior había tenido un ensayo, y el primer capítulo es este capítulo que nosotros vamos a trabajar, obras de arte y meras cosas. Después sigue contenido y causalidad, filosofía de arte, estética y obra de arte, interpretación e identificación, obras de arte y meras representaciones, metáfora, expresión y estilo, ¿no? Y en este primer texto, ¿no?, trabaja sobre esta relación con el referente, esta pérdida que tiene que ver con la obra, que vamos a trabajar, que me interesa mucho trabajar por esta pérdida con lo mimético, ¿no? Y estos distintos sentidos que tienen y que él propone respecto a incluso una relectura de Nietzsche.